Oh, bienvenidos, Grupos Conexión. ¿Qué tal? Qué padre, qué bueno que nos estemos reuniendo ahora de esta manera, ahora todos juntos, en nuestras casas. Esto es lo que hacía la iglesia al principio, ¿no? Yo creo que es una idea muy padre, es una buena oportunidad para hacer algo diferente, es una buena oportunidad para conocernos mejor y platicar de cosas que nos importen en la vida, cosas que consideramos de gran valor, ¿no? Va a estar súper padre que ahí en casita o ahí en algún lugar rico, padres, platiquemos acerca de las cosas que Dios quiere para nosotros, y de verdad nosotros estamos bien contentos de poderles acompañar de esta forma que está súper padre. Y nos gustaría que ahí platicaran acerca de un tema que es muy especial, que es muy importante, es algo que consideramos esencial en nuestra relación con Dios, y a partir de nuestra relación con Dios, esencial en nuestro desarrollo, ¿no? En nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Es un punto, es un tema que consideramos súper importante. Realmente hablar acerca de conocer a Dios y de entender quién es Él, yo creo que es algo que transforma y cambia la vida totalmente de las personas. Así que en estas sesiones que vamos a estar teniendo aquí en tu Grupo Conexión, vamos a estar hablando sobre quién es Dios. Y aunque lo sabemos de teoría y aunque tenemos muchos conceptos muy lindos acerca de quién es Dios, el propósito de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es que cada uno de nosotros podamos hacer crecer ese entendimiento y ese conocimiento de quién es Él. ¿Qué te parece si leemos un versículo de la Biblia, mi amor? Que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículos 1 y versículo 2. Ok, ¿sí? Voy a leer estos versículos en esta versión que es la Reina Valera 1995, porque dice de una manera bien padre y van a poner atención. Dice así: Romanos 12, 2, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. El tema de lo que vamos a estar hablando es de la importancia de la transformación, de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Te has puesto a pensar qué es nuestro entendimiento y cómo afecta nuestra vida diaria, cómo afecta nuestro entorno? En realidad nuestro criterio está basado por la forma en la que percibimos nuestro entorno. Date cuenta cómo mucha gente que siente que algo es peligroso, sus reacciones son pensando que algo es peligroso. Y otra persona puede ver la misma situación, el mismo deporte, pero no lo percibe como peligroso, sino como emocionante. Un ejemplo Esto afecta nuestras decisiones, ¿no? Por ejemplo, las fobias, ¿no? Las fobias es un ejemplo muy claro. Alguna persona tuvo una experiencia muy fuerte con alguna situación y desarrolló una fobia. Y entonces, en lo sucesivo, esta situación o situaciones similares le crean temores, ¿no? Entonces, su razonamiento o su entendimiento es tener una alerta o crear una distancia de seguridad ante esta situación. Y otras personas no, y es que en su razonamiento, en su entendimiento no han tenido esa mala experiencia. Es como un ejemplo, ¿no? Sí, claro, el entorno puede ser el mismo, pero el filtro por el cual nosotros lo percibimos, ese filtro, eso es a lo que yo creo que es el entendimiento, porque como les explicamos reiteradamente, podemos ver una misma situación, ver una misma cosa, un mismo deporte, una misma circunstancia, pero entenderlo de una manera diferente. Y eso es el entendimiento. Y aquí es donde el tema se vuelve un poco interesante. Está padre, ¿no? Porque en la versión del lenguaje actual dice cambien de manera de ser y de pensar, y lo explica de esta forma, que tu manera de pensar y tu manera de ser es lo que en la otra versión se entiende como entendimiento, ¿no? Es bien importante porque cuando nosotros estamos hablando de Dios, ¿sí? Lo que nosotros entendemos en el caminar con Dios, eso va a marcar una pauta en nuestra vida. Nosotros vamos a vivir el día a día, nuestro diario caminar, las circunstancias en el trabajo, dormir, comer, todo, dependiendo lo que haya dentro de nuestro entendimiento. Claro. Entonces, nuestro entendimiento es de verdad súper importante porque va a marcar nuestra trayectoria de vida. Vamos a estar escribiendo nuestra historia por lo que hay en nuestra mente, ¿no? Sí, con respecto a Dios,
que es el criterio más importante, se ve afectado por la forma en la que entendemos a Dios. No solamente el criterio que tenemos de quién es Dios, sino la forma con la que día a día ese criterio entra a nuestras vidas. Una de las cosas que me sorprende más en la sociedad donde vivimos es que no solamente nos condiciona en cómo debemos ver las situaciones, qué es verdadero, qué es falso, qué está bien, qué está mal. No solamente es eso, no solamente es que dicte nuestros parámetros morales, nuestros parámetros de conducta, sino además nos dicta cómo debemos percibirlo, entenderlo y razonarlo, ¿no? No solamente te dicen, esto está bien, sino además, si tú quisieras indagar, tienes que indagarlo de esta manera, ¿no? Claro. Eso es lo que... Estaba leyendo apenas un artículo sobre los olmecas, los mayas, los incas y todo esto, y decían las personas, mucha gente piensa o cree que vinieron extraterrestres y que les dijeron la cuestión de las constelaciones y el sol, y hoy en día mucha gente se sorprende cómo es que llegaron a tener tanto conocimiento, de verdad hicieron tantas cosas tan impresionantes, si no eran como no había tanta información. Tanta tecnología, exacto. aparentemente. Entonces, esta persona que escribió el artículo decía, es que realmente en aquel tiempo las personas de verdad estudiaban. Las personas de verdad observaban y sacaban resultados y pensaban y meditaban y estudiaban y todo. Dice, este autor decía, y lo que sucede ahora es que para nosotros estudiar simplemente sea cerrado a repetir lo que alguien nos dice, y a Exacto. Eso le llamamos estudiar, y eso de verdad me dejó así bien sacada de Hoy en día ¿no? Estudiar no es observar, no es comprender, no es analizar, no es investigar, no es razonar. Hoy en día estudiar simplemente es leer lo que alguien supuestamente estudió, ¿entendió? Lo que alguien supuestamente entendió. Por ejemplo, en la historia, ¿cuántas cosas se han visto afectadas en la historia? Creemos que estudiar historia es simplemente informarnos de lo que alguien supuestamente estudió. Sí. Ahora, aquí lo interesante es cómo nuestra relación con Dios se ve afectada y nuestro entendimiento de Dios se ve afectado claro. Por la forma en la que lo percibimos. Por ejemplo, si yo creo, toda la vida me han dicho que la religión es algo aburrido, que a lo mejor Dios sí existe o no existe, o lo puedo concebir a mi manera, como yo quiera, como a mí me parezca bien. Esa manera no solamente va a dictar lo que Dios es para mí, sino me va a enseñar cómo yo puedo, hacia dónde debo calibrar mi razonamiento para aprender de Él, ¿no? Claro. Por ejemplo, si yo pienso que Dios es aburrido, no solamente voy a saber que Dios es aburrido, sino para poder conocer a Dios tengo que abrir un capítulo aburrido. Sí, ¿no? Y exactamente, tú cuando te acercas a Dios y piensas que Dios es aburrido, entonces al acercarte a Dios ya estás predispuesto que te vas a aburrir. Exactamente. ¿No? Y por ejemplo, otras personas he oído que piensan que Dios es un viejito regañón, ¿no? Claro. Sentado en un trono con su vara a punto de castigar al primero que se equivoque. Claro. Y con esa percepción de Dios, pues mucha gente se conduce teniendo temor de Dios o alejándose, tratándole de dar la espalda o tratándose de esconder. Y el entendimiento que las personas tienen de Dios y para nosotros, el entendimiento que nosotros tenemos de Dios, queramos o no, va a afectar nuestra manera de caminar. Ayer pasó algo muy curioso. Unos amigos invitamos a tomar un café a unos amigos, a una familia, tiene una niña pequeñita. Y yo tenía una caja de galletas. ¿Sí? Y la nena le estaba ofreciendo, pero la nena sentía timidez de pedirme las galletas. Entonces ella tenía mucho antojo, veía las galletas, sus papás le animaban, hija, ¿quieres una galleta? Y la nena lo único que hacía era esconder su mirada, ¿no? Y yo entonces le dije, nena, ¿quieres una galleta? No quieres una galleta. Entonces volteó su mirada, ¿sabes? Fue muy curioso porque ella quería una galleta, pero de alguna manera sentía que yo era el pastor, ¿no? Y que, no sé, yo nunca le he hecho nada malo, pero sentía cierta timidez hacia pedirme algo. El concepto que ella tenía de ti. El concepto que ella tenía de mí y de cómo acercarse hacia mí, no sé qué habrá pasado. Pero sí se comió la galleta. Al final ya se come la galleta, estuvimos sonriendo y la pasamos muy bien. Y lo que me llama la atención mientras yo veía eso es cuántas veces nosotros estamos de la misma manera con Dios. Con timidez no nos atrevemos a pedirle a Dios algo porque creemos que Él es malo, tenemos la idea de que Él es vengativo, de que nos está contando nuestros errores y que necesitamos ciertos aciertos para poder tener ciertos beneficios. Claro. Y cosas de ese tipo empiezan a deformar nuestra relación con Dios, nuestra manera de acercarnos a Dios, empiezan a enturbiar el camino entre Dios y nosotros. Claro, ¿no? De verdad que la manera en la que nosotros vamos a Dios es bien importante y va a hacer en nuestras vidas la diferencia entre lo que vivimos acerca
de Él. Y yo te quiero recordar, Claro. hay un versículo de la Biblia que dice, engrandece alma mía a Jehová. Así es. Engrandece alma mía a Dios. Y está el salmista diciendo, mente, tienes que mejorar tu manera de pensar de Dios, tienes que hacerla más grande. Y eso dice aquí en la Biblia, que cuando nosotros renovamos nuestra mente somos transformados. Dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de renovar tu entendimiento. Quiere decir que cuando nosotros permitamos que nuestro entendimiento crezca hacia quién es Dios, nuestra vida va a ser transformada. Nuestra vida va a ser cambiada totalmente, va a ser llevada a un lugar increíble. Vamos a ser totalmente revolucionados cuando permitamos que nuestro entendimiento sea cambiado. Y con el otro versículo del salmista, cuando dice, alma mía, engrandece, yo me doy cuenta que es una responsabilidad nuestra. Mirar a Dios y decirle, Dios, yo siempre te he mirado como blanco, pero hoy me doy cuenta que mi blanco más reluciente realmente junto a ti es un gris oscuro, porque tú eres aún más blanco, ¿sí? Yo siempre te vi grande, pero hoy me doy cuenta que la más amplia o potente grandeza que yo he pensado de ti no es nada, tú eres mucho más grande. Y entonces dice la palabra en Romanos, lo que leímos, que si nosotros permitimos que nuestra vida, en nuestra mente, su concepto sea crecido, nuestra vida va a ser transformada. Claro. Jeremías escribió, no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se alabe el rico en su riqueza. Dios se lo reveló a Jeremías. Si alguien ha de alabarse, que sea en conocerme a mí. Ajá. Yo soy, entenderme y conocerme. Wow. ¿Quién soy yo? Y es que, por ejemplo, yo puedo aprenderme de memoria, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y eso me lo puedo aprender de memoria. Sin embargo, mi entendimiento de Dios puede ser muy diferente. En el momento que yo estoy preocupado, que yo estoy afanado, siento que Dios o sí es muy grande pero está muy lejos, o a lo mejor no es tan grande como para que en realidad alcance a proveer, a suplir todas mis necesidades. Y aquí es donde en realidad nuestro entendimiento limita todo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Creemos que Dios puede sanar enfermedades chiquitas, cosas grandes son demasiado grandes. Digo, no lo decimos como tal. La verdad es que todos decimos que Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Pero en realidad nuestro entendimiento está dictando en realidad cómo es nuestra vida y nuestra relación con Él, wow, y nuestra relación con nuestro entorno. Por eso es tan importante que ahora en el grupo Conexión, ahí con tus amigos, platiques con respecto de tu entendimiento. ¿Cómo está tu entendimiento hacia Dios? No solamente lo que tú crees que es Dios y lo puedes repetir de memoria, sino lo que en realidad en tu vida práctica, en tus emociones, en tus decisiones más importantes, ¿dónde está Dios? ¿En qué lugar está Dios? Porque si creemos que ya conocemos a Dios y todo cuán grande es, toda la grandeza de Dios, pero no lo estamos disfrutando, entonces realmente nos vamos a estar engañando y vamos a sentirnos frustrados. No, realmente Dios tiene siempre, cada día, algo que sorprendernos, ¿no? Hacer nuevo nuestro entendimiento. Y aquí es algo que me llama la atención, mi amor, que es que no solamente tenemos que dar una maquilladita a nuestro entendimiento o una reparadita. Hay que reprogramar desde el inicio nuestro entendimiento. La próxima semana vamos a hablar al respecto. ¿Por qué no se quedan platicando el día de hoy ahí con sus amigos? Tengo una idea. Tenemos 2 preguntas para ustedes. Ok. Para que las platiquen ahorita en el grupo y tu líder te va a dar 1 o 2 preguntas más. ¿Sí? La pregunta es, ¿en qué afecta que yo tenga un concepto pobre sobre quién es Dios? ¿En qué puede afectar mi vida? Wow. ¿Ok? Platiquen entre ustedes. Saquen ahí conclusiones. Se me ocurre una pregunta también muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son las áreas débiles en mi vida, limitadas? Y yo tengo que hacer encajar que esas circunstancias limitadas, débiles, enfermas, pobres, escasas, será porque ahí Dios no está siendo engrandecido, ¿no? Ahí Dios no está siendo en mi mente. En esa área Dios está muy limitado. Piensen en eso, platiquen en esto y quizá en este día algo Padre Dios pueda hacer a través de los grupos de conexión. Gracias por venir este día a nuestros grupos de conexión. Pasen un rato increíble. Si están cenando, cenen rico. Apapáchense, conocen nuevos amigos. Algo Padre Dios va a hacer en este día. Muchas gracias por acompañarnos. Los amamos.